Eh, Aunque aquí tienen digamos, ustedes van a tener la presentación del módulo completo, pero quiero terminar con una conferencia que yo preparé y que presenté en Barquisimeto en el mes de junio, en una conferencia que se llamó Transformaciones, y de eso vamos a hablar mucho hoy. Ahí hay un líder neopentecostal, ¿verdad? Que utilizan el título de apóstol. Eso genera cierta controversia teológica, pero yo no me meto ahí en ese rollo. Pero este es un líder que yo respeto mucho, es el apóstol Keyson Carrillo, y él tiene una iglesia en el oeste de Barquisimeto, en las zonas más vulnerables, y ha desarrollado un ministerio allí por los últimos 23 años. Y en esos 23 años, él ha plantado 21 otras iglesias alrededor de la iglesia, digamos, madre, ¿no? Y entonces ellos realizan todos los años una convención para celebrar, pues, el aniversario de la fundación de la iglesia madre, la iglesia fija. Pero yo he estado trabajando con ellos por los últimos años, yo diría que ya van como 5 años, apoyándoles mucho en el tema de la comunidad. Entonces, por primera vez este año, él decidió que la convención que ellos hacen anual se van a llamar Transformaciones. El pastor César Enríquez fue uno de los oradores. Yo fui otro, bueno, ya había, ¿no? Y lo hicieron paralelo. La convención fue toda una semana, pero coincidió con una convención de una federación de iglesias evangélicas que se llama la Federación de Iglesias Evangélicas Emanuel. Ellos tienen como unas 500 iglesias. La iglesia madre de ese movimiento está aquí detrás del Nuevo Circo. Exactamente. Y bueno, ellos tienen como unas 500 iglesias en el país, y allí habían representaciones de pastores de varios estados, algunos vinieron con sus líderes, otros, o sea, muy interesante, ¿no? Entonces, nosotros presentamos este diplomado allá en Barquisimeto con César y otros profesores, la doctora Verde, etcétera, hace ya como antes de que empezara la pandemia, y lo logramos concluir este año. De hecho, en esa reunión, el miércoles en la noche, que fue cuando predicó César, se entregaron los certificados del diplomado. Cuando iniciamos el diplomado, se inició con 150 personas. César me decía: mira, Ricardo, yo estoy acostumbrado a los diplomados, pero no a los megadiplomados, ¿no? Pero luego, cuando vino la pandemia y todo eso, tuvimos que parar un par de años para finalizar el último módulo, y terminaron con unas 70 personas. O sea que sigue siendo impresionante, ¿no? La gran mayoría de ellos pastores, líderes laicos, algunos sin formación, digamos, teológica formal, un grupo muy mixto, interesante. Hay gente graduados de la universidad, de institutos tecnológicos, otros, algunos que apenas terminaron el bachillerato. Es decir, una cuestión muy interesante. Entonces, yo lo que hice fue, en la conferencia, combinar un poco el tema de la misión integral con el tema de la transformación comunitaria. Entonces, quiero usar eso como una manera de cerrar nuestro tiempo. Entonces, voy a hacer unas, digamos, bueno, esto nos lleva a la pregunta: ¿cuál es la misión de la iglesia? Entonces, cuando yo recién salí del seminario, y usted sabe que los jóvenes, cuando uno sale del seminario, como cuando uno se gradúa de la universidad, siempre sale muy intelectual, creyendo que lo sabe todo, etcétera, ¿no? Entonces, en esa época era el tema: aprendí griego. Entonces, bueno, la misión de la iglesia parte, ¿verdad?, de Mateo 28:19, que en el griego sería poloutentes omautesate patata ekne. Esa palabra al final, ekne, quiere decir etnias.
naciones, pero la traducción que la gran mayoría de los biblistas hacen hoy, hablan de naciones para traducir tanta etnia, pero realmente etnia significa etnias, grupos étnicos, y ahí incluye pues a todos los grupos del mundo. Es decir, que la comisión fue no necesariamente con la mejor traducción, sino ir a hacer discípulos a todos los grupos étnicos, a todas las razas, a todas las gentes, a todas las personas. Bueno, entonces, para mí, la evangelización y para la teología de la misión integral no debe estar restringida tan solo a convertir almas y plantar iglesias. No es solo crecer numéricamente, sino que también debe buscar comprender toda la realidad de la pobreza en nuestras comunidades y transformarlas. Porque el enfoque evangelizador, tanto del lado católico como del lado protestante, siempre ha sido el tema de la conversión de las almas. Y entonces, esa teología de espiritualizar al ser humano y de divorciarlo de su realidad del cuerpo y de su realidad biológica y de su realidad social, lleva a los líderes a pensar solamente en los números y se olvida de la realidad de la pobreza que hay en las comunidades. Entonces, hablar de transformación integral o de teología de la misión integral es formar discípulos que sean solidarios, que no viven para sí, sino para los demás, personas con la capacidad de recibir y dar amor, personas que tienen hambre y sed de justicia y que trabajan por la paz. O sea, un concepto más amplio. Entonces, el evangelión, que de ahí viene la palabra evangelio, ¿verdad? Que eran las noticias que los emperadores mandaban, el rollo de esos mensajeros que iban al campo de batalla, a los generales, a los frentes. Ese mensaje, el evangelión, las nuevas, de ahí viene la palabra evangelio, que se tomó de allí, ¿no? De ese contexto del imperio romano. Entonces, las buenas nuevas, ahí están las bienaventuranzas, un pasaje conocido por nosotros. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Los de limpio corazón, porque verán a Dios. Los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Pero en la teología católica y evangélica nos llevan estos al futuro. Sí, vas a recibir paz y vas a recibir justicia y vas a recibir en la vida futura. Por eso el colonizador, cuando llegó, que obligó al indio con la espada a la conversión, bueno, entonces venía toda la teología, ¿verdad? Esta teología de no importa tu situación actual, existe el purgatorio y existen todas estas cosas, ¿verdad? Y el movimiento evangélico y protestante que surgió en protesta contra esas prácticas del catolicismo medieval termina cayendo en lo mismo, porque a la final, en el contexto de pobreza donde operan las iglesias, le dicen al trabajador, le dicen al obrero, no importa tu situación actual, hay vida eterna. Entonces divorcian el evangelio de la realidad. Ahora, cuando hablamos de transformación integral, que yo lo saco de la teología de la misión integral, vemos que la iglesia no es entonces una organización de beneficencia, desde la cual, como hacen algunas ONG, sus empleados visitan ocasionalmente las comunidades donde viven personas pobres, a las que ven como clientes y le ofrecen caridad en lugar de la transformación. Entonces ahí tenemos que hacer hay que trabajar en la caridad, que es un término muy católico, ¿verdad? La caridad, la limosna. En el contexto evangélico es la ofrenda de amor, ¿verdad? Entonces, servicio. Sí, el servicio.
Y entonces algunas iglesias operan como operan algunas ONG aquí en Venezuela, que van para Petare, le sirven un almuerzo a un grupo de niños, a unos viejitos, se toman la foto, hacen el videíto para las redes y se van. Y no vuelven hasta los próximos 6 meses o hasta la próxima campaña electoral o hasta el próximo ciclo de los fondos para justificar lo que estamos haciendo. Es una triste realidad que está ocurriendo en nuestra Venezuela. No solo en Venezuela, ocurre en el continente, ocurre en el mundo. Yo una vez escribí no lo he publicado, pero tengo por ahí un artículo que un día esto lanzo un bombazo por ahí en algún lugar de este tema de las ONG que han hecho de la pobreza su modo de vida. ¿Ok? Entonces, no se trata de eso, sino que la iglesia es transformadora de realidades. La iglesia debe insertarse en las realidades contextuales y debe ser impulsada por el Espíritu Santo para dar fruto a un movimiento transformador de su propia realidad, es decir, de su comunidad. Vean cómo cambiamos el paradigma, ¿no? Y esto es lamentable porque cuando yo era un chamo y empecé mis estudios de teología, nunca me hablaron de esto. Nunca. Yo estudié teología, estudié Biblia, estudié un montón de cosas, pero nunca me hablaron de esto. Incluso en los Estados Unidos, ya en el seminario, muy poco. ¿Ok? Entonces, la misión transformadora, la misión integral, lleva al discípulo o discípula, ¿verdad? Yo estoy tratando de disciplinarme a usar lenguaje inclusivo, aunque el lenguaje inclusivo va evolucionando y entonces uno se va quedando corto, ¿verdad?, en las variaciones del lenguaje. Y esto es todo un tema que solamente lo menciono porque lamentablemente en nuestros contextos latinoamericanos, también en otros contextos, el patriarcado y el machismo es muy permanente en esto. Y se lo digo a ustedes que son mujeres, ¿no? Yo allá en California, en el seminario, una vez vi así, iba caminando y un letrero que decía, estaba la profesora ahorita ofreciendo que ustedes del módulo. Mire, había un letrero que decía, mire, va a haber una clase electiva de teología feminista. Esa. Entonces vieron una clase de verano, yo necesitaba unos créditos y me metí. Oye, me abrió los ojos como hombre latinoamericano a una realidad que yo ignoraba, ¿no? Y el tema de la inclusión y el tema, incluso sería un buen tema, ¿viste, Suzuki? Para empujarlo por aquí en alguna clase del meter un módulo sobre teología feminista, ¿no? Bueno, entonces la misión transformadora lleva al discípulo a un contacto directo con el dolor, la injusticia, que transforma los callejones del diablo en callejones de la esperanza, y considera la pobreza endémica, la corrupción y la violencia y busca transformarlas. En esa iglesia que yo les hablo, cuando el apóstol Keith, una historia que aprendí de ellos, cuando ellos llegaron, es un sector que llaman Cerrito Blanco en la municipal de Barquisimeto. O sea, es un sector candela o era considerado zona roja. Y me cuentan que allí en el sector, en la iglesia cerca, había un callejón que la gente lo había bautizado como el callejón del diablo, porque en ese callejón ocurrían violaciones, ocurrían atracos, venta de droga, los fines de semana aparecían gente muerta, o sea, el desastre. Bueno, cuando esta iglesia llegó allí, que empezaron el trabajo de evangelización en la comunidad y todo esto, ellos tuvieron mucha resistencia de la comunidad al principio, pero luego este pastor, que es increíble, él salió del 23 de enero, se convirtió en la iglesia, él se convirtió, ustedes han visto ese predicador que se la plaza en la Plaza Bolívar, en la Plaza del Venezolano, un morenito que llaman, creo que Menecio, dominicano, gente. Sí. ¿Lo han visto? Sí, yo lo he visto. Bueno. Es el hermano Bolívar. Bolívar, el hermano Bolívar, bueno. Este pastor del que yo les estoy hablando,
él trabajaba, él era gerente de un banco, algo así. Y él dice que un día pasó y se paró, escúchaselo. Y dice que se paró y escuchando, y dice que estaba en un momento de su vida y de repente no sabe cómo esa palabra lo tocó. Cuando el Bolívar pidió que la gente pasara, él pasó, hizo la oración por él y de ahí él se convirtió. Él era un hombre que estaba muy metido en las coordinadoras del 23 de enero y todo eso. De ahí él va a la iglesia de Manuel, que está ahí en el Nuevo Circo, él se forma, luego también se forma un tiempo con la iglesia de Las Casas, el pastor Olson, y de repente siente el llamado de Dios, un proceso aquí, y bueno, otros pastores y joven lo comisionan y se va y se mete en ese barrio en Barquisimeto. Ahí empieza la historia. Bueno, la historia es que después de algunos años del trabajo se organizó la comunidad y le cambiaron el nombre al Callejón del Diablo y lo bautizaron con el Callejón de la Esperanza. Y fue tan poderoso la cuestión que bajó el índice directivo en la comunidad, dejaron de aparecer personas muertas, pararon las violaciones, incluso ellos limpiaron el callejón, lo asfaltaron, lo pintaron y ahora todo el mundo se refiere al Callejón de la Esperanza. Entonces, por eso yo usé eso aquí, porque es una historia que ellos conocen. Entonces, considera la pobreza endémica, la corrupción, la violencia y busca transformarnos. Entonces, es toda una esperanza transformadora, una certeza de que el reino de Dios se ha manifestado aquí y ahora. Y ahí es donde viene el cambio del paradigma. Porque el Evangelio nos ha enseñado que es para el afterlife, dicen los gringos, para la vida futura. No, el Evangelio es aquí y ahora también. Y el poder del Espíritu Santo que levantó a Jesucristo entre los muertos, nos levanta hoy por encima del fatalismo o del cinismo que nos puede paralizar y nos da esperanza de nuevas posibilidades y transformaciones. Esto es algo que yo siempre trato de transmitir y compartir cada vez que me invitan a una iglesia a predicar o a dar una homilía, la primera vez en una conferencia. Yo le digo a los pastores cuando tengo la oportunidad en conferencias, y le digo, nuestro pueblo venezolano ha sido sometido en las últimas décadas a un mensaje de fatalismo, por una parte, y a un mensaje de cinismo. Y entonces uno va a las iglesias y uno escucha a los pastores o a los sacerdotes continuar con ese mensaje. Digo, no, eso es equivocado. Ya la gente está bombardeada por los medios, por las redes, nuestros jóvenes, esto se jodió, aquí no hay futuro, aquí no hay esperanza, esto no vale la pena, etc. Y es un bombardeo. Digo, no, hay que cortar con eso. Y creo yo que el mensaje del Evangelio nos debe llevar, si es que de verdad creemos en resurrecciones, por encima del fatalismo o por encima del cinismo. Es decir, el no creer que las realidades pueden cambiar. Entonces, yo hice un compromiso teológico y de vida de empezar a cuestionar las formulaciones teológicas espiritualizadas e individualistas que son tan populares en las iglesias evangélicas, y debo añadir allí católicas, esto era para un contexto evangélico, de Venezuela, que ignoran las situaciones de pobreza, violencia, corrupción, abuso, exclusión e injusticia en nuestras comunidades. Uno va, y yo visito muchas iglesias y trato de meterme de incógnito en la mayoría, y uno se sienta y uno escucha estas fórmulas espiritualizadas e individualistas. Todo es el espíritu o el individuo, y poco hablamos de la comunidad. Debemos empezar a cuestionar esas fórmulas teológicas que vienen de allá atrás, que nos han divorciado del ser humano completo y del contexto. ¿Ok? Bueno, en América Latina, en las últimas décadas ha habido un crecimiento exponencial del mundo evangélico, y aquí en Venezuela. Yo soy un hijo de la iglesia protestante,
desde chamo. Y yo recuerdo que cuando yo crecí, en la Venezuela en que yo crecí, cuando fui a la primaria, la década de los 70, y luego a la secundaria, en la década de los 80, el ser evangélico era sinónimo de ser marginal, de pertenecer a una comunidad marginal, al punto de que en el barrio o en la escuela era un chalequeo, era un beta el ser evangélico. Ahí va el evangélico con la Biblia bajo el brazo. Eso en una parte, en la cultura popular. En otra parte, y eso es parte de otro estudio, pero solamente lo voy a mencionar, el tema de que ser evangélico era ser anticatólico. Yo me definía como evangélico protestante porque soy anticatólico, pero más nada. Y desde la Iglesia Católica, hay que decirlo, en nuestra América Latina y aquí en Venezuela, especialmente en los pueblitos, hubo una reacción de parte del clero en contra de los evangélicos. Y hay historias y pueblos. Entonces, esas son cosas que han quedado marcadas en las cicatrices, y por eso hoy hay pastores evangélicos, yo en parte los entiendo, que cuando uno los invita a una cuestión que se llama acción ecuménica y que hay católicos, dicen, si eso era lo que nos caía la piedra ya en el pueblito cuando yo me convertí, aupados por el cura. ¿Me explico? Entonces hay que entender que bajo la subcultura pentecostal evangélica venezolana hay esa todavía, ¿no? Ahora, pero eso ha cambiado, y hay unos estudios que yo he seguido que muestran las gráficas de cómo desde cuando empezaron las misiones evangélicas en América Latina hasta el día de hoy, el crecimiento de la iglesia evangélica ha ido en ascenso en la gran mayoría del continente, mientras que por el otro lado la afiliación de la iglesia católica ha ido descendiendo, ¿no? En Europa es muy marcado, pero aquí en América Latina el catolicismo sigue siendo el cristianismo mayoritario de nuestro continente, pero ya en algunos países incluso los evangélicos están allí, ¿no? Por supuesto, yo creo que esa es una de las razones por la que el Colegio de Cardenales decide nombrar a Francisco como Papa, porque uno, que es una de las regiones del mundo donde todavía hay un catolicismo muy arraigado, pero otro también es una de las regiones del mundo donde hay un crecimiento exponencial de la iglesia evangélica. Y contrario a lo que ocurría antes, el crecimiento hoy del mundo evangélico no está en Norteamérica ni Europa, sino está en el sur, refiriéndose a América Latina, a Asia y a África. Esas son las regiones del mundo donde el crecimiento de la iglesia. Ahora, en el 2014, el Pew Research Center, que es uno de los centros que yo más sigo de investigación en los Estados Unidos, hay varios, hay como 3 que yo sigo, pero este es uno de los principales, hizo un estudio muy completo sobre el crecimiento de las iglesias evangélicas en América Latina. Esto es solo para una conferencia, yo solamente voy a hablarles, ¿no? Unas pinceladas. Ellos en el 2014, vean que ya en el estudio estamos en el 2022, ¿no? Entonces todos estos números han cambiado. Entonces ellos hicieron un estudio en casi todos los países de América Latina, un estudio de campo, y hubo entrevistas como cerca de 35,000 personas. Y entonces allí, pues, el estudio es muy amplio. Yo solo les quiero mencionar algo. El estudio descubrió que en Honduras y Guatemala ya el 41% de la población se declara evangélica. De hecho, hoy en Guatemala ese número ya subió casi el 50%, igual en Honduras. Y luego le sigue en Nicaragua, donde está el 40% de la población, y El Salvador, donde está el 36%. Entonces, cuando yo estaba vivía
en Estados Unidos, yo siempre trabajé en la iglesia, pero paralelo hice otra cosa. Entonces yo fui por 10 años, del 2005 al 2015, director para América Latina de una organización cristiana ecuménica que se llama Bread for the World, Pan para el Mundo. Trabajo muy amplio, concentrado especialmente en el tema de la pobreza, desarrollo internacional, el hambre es en primer lugar, pobreza, desarrollo internacional y luego el tema de las migraciones. Entonces con Bread for the World yo tuve la oportunidad de viajar por Centroamérica y uno va a Guatemala, a Honduras o a El Salvador y es impresionante encontrarte las mega iglesias. Es decir, te estoy hablando de iglesias de 30.000 personas, de 40.000 personas evangélicas, de 10.000 personas, de 15.000 personas. Usted se mete en los barrios o sea, las iglesias allá son de 1.000, de 2.000. Lo que para nosotros, yo como un venezolano, cuando vivía esas cuestiones, bueno, yo estaba acostumbrado a ver cosas así cuando pasaban la celebración de la Chinita, el Maracaibo, ¿no? Y la catedral con 10 misas al día. Eso era, ¿me explico? O en México, que tuve la oportunidad de ir con las guadalupanas, ¿no? Eso es impresionante ir a Ciudad de México y ver la Catedral de México abierta 24 horas al día para celebrar el Día de la Virgen y una misa cada hora y media. Y luego en el gran Zócalo, ¿no? Eso es, o sea, es impresionante. Pero ver eso en Centroamérica con un evangélico, a mí de verdad que me digo, wow. Bueno, entonces, en el mundo evangélico siempre se habla de esto, ¿no? Del crecimiento, de los números, y es como un énfasis siempre. Bueno, entonces yo les digo a ellos, y hacían esta presentación, que resulta que sí es cierto que en estas 4 países, es donde más crecimiento ha habido en Centroamérica, por supuesto aquí también en Brasil, por decir otro país, pero resulta que Centroamérica es el reino de la pobreza y la desigualdad social. La pobreza en Honduras es del 73% y en Guatemala el 60%. En Nicaragua es el 52% y el 22% de pobreza extrema. Y en El Salvador es del 22.8%, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Volvamos hacia atrás. ¿Verdad? Claro. Sí. ¿Hasta qué punto pobreza y ideología van juntos y esa forma de control ideologizada, ¿no? Ya sea a través de la religión, a través de la misma política, a través de, porque bueno, se comprende que es más fácil. Y como también venimos hablando de un construccionismo que se da allí, un construccionismo social, donde mientras más ignorancia y más pobreza y más, pues es más fácil el control y qué sé yo, ideologizar. Y no estoy hablando porque le puedo echar la culpa a la religión, ¿sí? No, es que yo a veces me pregunto, ¿me quieres desideologizar de esto? Pero lo tuyo, tu dogma sí es válido, el otro, ¿no? Esto por un poquito reflexionando en cuanto a nuestra política y situación en este momento venezolano, ¿sí? La Iglesia Católica está la Iglesia Evangélica está el Imperio está pero el mío, aquí, que yo tengo, no es dogma, no es ideología, no es de verdad tu libertad, tu salvación, esto que yo te propongo. Pero entonces estamos cayendo en lo mismo. ¿Qué me estás diciendo? ¿Sí? El
sí es válido, el tuyo es el que sirve. Entonces, claro, estos dogmas, el daño que nos hacemos y que le hacemos, ¿sí? Y bueno, hasta que no lo sabemos, pero claro, precioso, de un valor incalculable, diría yo, cuando ya comprendes, cuando haces conciencia, ¿sí? De que sí hay uno que es el Salvador, ¿sí? De que sí hay uno que, y no es aquí, terrenal, del mundo, ¿no? Va más allá. Entonces, bueno, poder ayudar en ese proceso, poder llevar ese conocimiento, educarnos en esa espiritualidad de verdad liberadora, de verdad de pasar por aquí y ¿cómo se llama? En una vida estéril que no significó nada. Uy, si pudiéramos ayudar desde la única manera que yo diría que se puede ayudar, porque entonces cuando hay un término que en psicología social se usa mucho y para mí es precioso, en el buen sentido de la palabra, el empowerment, el empoderar. Allí es cuando yo puedo empoderar, pero no desde estos dogmas que cada uno tiene su ideología y para de contar. A nivel de todos los aspectos, religioso, político, mismo social, incluso de salud. Todo el mundo parece mentira. Sí, gracias. Bueno, entonces, yo hablo de la evangelización versus la transformación comunitaria. Hay una distorsión en la verdadera misión de la iglesia cuando se opta por la evangelización, entre comillas, ¿verdad?, individual y de masas, y se olvida la transformación comunitaria. América Latina no es el continente más pobre. Yo estuve en el África, también compré el Food Water, y las experiencias y lo que yo vi y los testimonios me marcaron para toda la vida, porque yo pensaba cuando crecí en Venezuela que yo era pobre, y realmente no es el continente más pobre, pero sí es el más desigual. Por ejemplo, en Ciudad de Guatemala, lo que yo observé cuando fui, los contrastes de la excesiva opulencia de un pequeño grupo y la pobreza de la mayoría es palpable. Yo puedo quitar aquí Ciudad de Guatemala y poner Caracas, ¿ya? Por ejemplo, allá en un sector que se llama Cayalá, que sería aquí como Chacao, el metro cuadrado de construcción puede superar los $1,000, pero solo a 10 kilómetros, igualito que lo que ocurre aquí en Petare, allá no llega a $400 en la zona 18 de la capital. Los O sea, extremos. ¿ah? Los extremos. Los extremos, donde los servicios públicos no funcionan y los servicios de entrega, como esos de moto, no llegan el delivery por la inseguridad. O sea, en una franja de solo 10 kilómetros encuentras un parque donde vale el metro cuadrado $2,000 y allá vale 400. Bueno. Y esa realidad también sucede en el interior del país. Sí. Esas realidades también ocurren en todas partes en el interior del país. Así es. Uy, no. Así es. Bueno, ya yo les he hablado de René Padilla. Creo que por allí mandé algunas cosas, no sé si los recibieron. ¿Sí? Les recomiendo que lean ese libro. Conocer la teología de René Padilla y su misión Crear el Reino, de verdad que me cambió a mí y me rescató del Evangelio. Bueno, entonces, ¿qué hacer estas realidades de pobreza en nuestras comunidades? Pensamiento de René Padilla, de ese libro Misión Integral, me gustó mucho. El llamado del Señor es para un ministerio integral en que la intención permanente es testificar en palabra y en acción, compartir con los necesitados el pan de vida con el pan de cada día.
ese libro yo se los mandé por PDF, ¿verdad? Lo recibieron. Bueno, cuando tengan tiempo, léanlo. Allí está Desmond Tutu. Tuve el privilegio de conocerlo porque una vez Bradford Gore hizo un evento en Washington, en la Catedral Nacional de Washington, una catedral episcopal, pero hubo como una unión, invitaron a musulmanes, a judíos y todo esto, y el tema era un enfoque del tema de la pobreza. Desmond Tutu dijo: yo no predico un evangelio social. Porque ese es el problema. No, ya viene con el evangelio social. Él dijo: yo no predico un evangelio social, predico el evangelio y punto. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo se ocupa de la persona en su totalidad. Cuando la gente tuvo hambre, Jesús no dijo: esto es político social, sino que instruyó a los discípulos, ¿verdad? Denle ustedes de comer. Porque la buena noticia para una persona hambrienta es el pan. Más concluyente que eso no es. Bueno, Donel de Cámara y Teresa de Calcuta, o ejemplos católicos, ¿verdad? Donel de Cámara dijo, un obispo brasileño, ¿verdad? Que hizo un trabajo muy excepcional en las zonas pobres de Brasil. Él decía, y esto lo hablaba con sus compañeros de la Iglesia Católica de la jerarquía, pero también con los líderes políticos de Brasil, que cuando doy de comer a un pobre, todos me dicen santo. Pero cuando pregunto por qué un pobre no tiene comida, todos me dicen comunista. O sea, cuando cuestiono el por qué. Y Teresa de Calcuta dijo: al final de nuestras vidas no seremos juzgados por cuántos diplomas hemos recibido, cuánto dinero hemos conseguido o cuántas cosas grandes hemos hecho. Seremos juzgados por: yo tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, no tenía casa y me diste posada. Ok. Bueno, otro ejemplo, el reverendo Martin Luther King Jr. y el reverendo Eugene Carson Blake, que es el que está aquí al lado de Martin Luther King, el señor con el sombrero, que en ese tiempo era el secretario general de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, a la que yo pertenezco. Esta foto es de 1963. Cuando Martin Luther King, pastor bautista de la iglesia Benecer en Atlanta, tuve el privilegio de ir a esa iglesia y también al centro Martin Luther King en Atlanta a hacer un curso. Algo que cuando uno estudia la vida de Martin Luther King y lee lo que ocurrió, te vas a dar cuenta que la iglesia blanca le dio la espalda a Martin Luther King. Fueron muy pocos los líderes evangélicos blancos que se sumaron a la causa de Martin Luther King. Entre ellos, este señor que en ese tiempo tenía un puesto muy prominente en la iglesia presbiteriana. El año más tarde, Eugene llegó a ser pastor de la iglesia presbiteriana en Pasadena, California, que está al cruzar la calle, donde está un famoso seminario evangélico muy grande, internacional, que se llama el Seminario Teológico de Fuller. Bueno, yo por esas cosas de la vida y los privilegios de mi jornada que Dios me ha permitido, llegué a ser pastor asociado para el Ministerio Hispano-Latino en esa iglesia. Yo no sabía quién era Eugene Carson Blake. Yo sé que cuando yo llego veo 30 fotos de él ahí con Martin Luther King. Y bueno, y empezó a preguntar, y claro, la historia, ¿no? Pero bueno, Martin Luther King, ya al final, cuando él tiene ese famoso discurso, que ustedes lo han escuchado, lo han visto en referencia en las noticias, y yo les recomendaría que lo buscaran en Google y lo leyeran. Está traducido al español. Yo tengo un sueño. El discurso que dio el 28 de agosto del 63, yo aún no había nacido, así que no soy tan viejo, ante 250,000 personas, ¿verdad? Y Martin Luther King dijo: mientras haya pobreza en este mundo, ningún hombre puede ser totalmente rico, incluso si tiene $1 billón. Ahí está
Martin Luther King dando el discurso. Detrás de eso está el monumento a Lincoln. Yo fui varias veces y me paré ahí en ese lugar, entonces me tomé una foto. Y yo me paraba ahí y me sentaba y yo decía, esta explanada aquí ha sido testigo de acontecimientos históricos tan impresionantes. Y yo trataba de pensar en eso. Y bueno, eso es muy bonito porque como ustedes ven, es un parque alrededor y sobre todo en el verano la gente va y hace picnic y tú ves las parejas allí, la gente corriendo y trotando, o sea, es una cosa muy bonita, ¿no? Bueno, Martin Luther King, estando preso en la cárcel de Birmingham, Alabama, escribe el 16 de abril de 1963 una carta, que yo también se la recomiendo que la lean. Esa carta también está traducida al español, estoy segurísimo. Y su carta es dirigida a los cristianos blancos de América del Norte. Entonces él dice desde la cárcel, estando preso, que la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. Y que estamos atrapados en una red ineludible de mutualidad, atados en una única prenda del destino, que lo que afecta a uno directamente, afecta a todos indirectamente. ¿Verdad? Porque el gran problema de las burbujas y el gran problema de las ciudades amuralladas y de los vecindarios privados con rejas es que piensan que la realidad de exclusión y la realidad de pobreza no me afecta y no termina afectando. Y la realidad es que es imposible, o sea, está probado sociológicamente. No puedes vivir en una burbuja. La realidad de inclusión, de justicia, termina afectando a todos. Bueno, allí hay una foto de cuando le hicieron el booking, check-in a Martin Luther King en la casa. Llevamos 45 minutos, vamos a tomar 15 minutos más y luego tomamos un descanso, un break. Otra persona, Rosa Parks. Y en esto yo vuelvo a enfatizar mi propia jornada, ¿no? de ir siendo un poco más abierto e inclusivo, porque usualmente en las historias románticas o quijotescas o victoriosas o exitosas se cuentan la historia de los hombres, pero se silencian las historias de las mujeres. Entonces yo quise buscar aquí y dije, bueno, mira, aquí está Rosa Parks. Ella fue una activista afroamericana, también cristiana, era una mujer, como cualquiera de ustedes, que fue una figura importante del movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, en especial por haberse negado a ceder el asiento a un pasajero blanco y moverse en la parte trasera del autobús en Montgomery, Alabama, el 1 de diciembre de 1955, porque la costumbre era, uno, que los negros tenían que sentarse atrás, y dos, que si el autobús iba lleno y entraba un pasajero blanco, el negro tenía que pararse y darle el asiento blanco. Esa era la regla, la costumbre. Ojo, y ese cristiano y ese hombre blanco, lo más seguro que era un cristiano blanco protestante. Bueno, ese día Rosa Parks decide, de su dignidad, de su arrechera, de todo, no darle el asiento al tipo. Bueno, como era la costumbre, el chofer del autobús se para y reporta a la policía a Rosa Parks y Rosa Parks es arrestada. Ahí está la foto de ella siendo inducida. Bueno, yo leí este libro que yo se los recomiendo. Si algún día lo pueden encontrar por ahí, yo de verdad no lo he encontrado en PDF, pues si no ya se lo hubiera mandado. La historia de ella, mi historia, es impresionante. Ahí está el autobús original, que ahora es parte de un museo en Birmingham, Alabama, porque lo que ocurre
es que a raíz de esa decisión de Rosa Parks, los pastores negros de Alabama, de Birmingham, la ciudad de Birmingham, se organizan y entonces declaran un boicot en contra de la empresa de autobuses. Y entonces de ahí llega Martin Luther King, lo mandan a llamar y él viene y empieza a liderar el boicot contra la compañía de autobuses. Y la orden fue, la predicación desde los púlpitos, es decir, todos somos Rosa Parks, no vamos a usar el transporte público. Y usted veía a los negros caminando kilómetros y kilómetros para ir al trabajo, para ir a sus clases, para ir a su vida, en bicicleta, y se rehusaron y paralizaron la ciudad. Y derrotaron, porque entonces las empresas de autobuses cambiaron la norma y permitieron la igualdad dentro de los autobuses. Pero eso fue un proceso de meses, ¿okay? Y eso fue liderizado principalmente por los pastores bautistas y los pastores de las iglesias negras. Por supuesto, luego llegaron otros y se unieron al boicot. Entonces, el propósito de la misión transformadora integral es de transformar la vida humana en todas sus dimensiones, según el propósito de Dios, y de empoderar a hombres y mujeres para que disfruten la plena vida de Dios que ha hecho posible por medio de Jesucristo en el poder del Espíritu. Declara que la evangelización va más allá de la salvación de las almas, que se debe preocupar por el hombre y la mujer completos, pues este no es solo un ser humano espiritual, sino que también es social, psicológico e intelectual. ¿Ya? Y yo le decía a los pastores, bueno, para que no me acusen de que yo solo vine a hablar de teología o de historia o de sociología, bueno, aquí está un versículo donde habla Pablo en los Tesalonicenses: el mismo Dios de paz les santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo les mandé a leer y les sugerí que se leyeran la carta pastoral de Clave y el documento de Nicolás Panotto, haciendo una reflexión. Quise hacerlo porque les quería hablar un poco de lo que vine hablando al principio. Yo tuve la oportunidad de ir a este Congreso Latinoamericano de Evangelización, CLADE 3, que fue en Quito, Ecuador, entre agosto y septiembre de 1992. Yo estaba recién llegado a Los Ángeles. Yo me fui a Los Ángeles en el 91. Y de repente me enteré, y yo decía, bueno, pero si yo acabo de llegar aquí, yo no tengo fondo. Bueno, y escribí una carta a un pastor colombiano, nunca lo voy a olvidar, Luciano Jaramillo se llama él, que era parte del comité organizador de CLADE, y él estaba en Miami. Y yo le escribí una carta. Digo, mire, yo estoy aquí, vine a estudiar a Los Ángeles, soy una persona de pocos recursos, vengo de Venezuela, y a mí me encantaría, oye, mi carta lo conmovió y me ayudaron para ir al Congreso. César, el coordinador o el director ejecutivo de Acción Ecuménica, también fue, pero él fue desde Venezuela. No nos encontramos allá, o no nos conocimos, quizás nos habramos visto, pero porque había mucha gente. Entonces, el Congreso Latinoamericano fue un proceso que se inició donde CLADE procuraba generar un movimiento que involucraba el mayor movimiento de personas, iglesias, instituciones, para llevar a cabo la evangelización de las personas. Entonces, aquí yo empiezo a hablar ahora como un complemento, y esto es algo nuevo para algunos, el tema de la organización comunitaria, que es una herramienta para la transformación. La organización comunitaria es un proceso en el que las personas que viven cerca unas de otras en un espacio geográfico comparten algún problema común y se unen en una organización o movimiento que actúa en beneficio de sus propios intereses. El caso de Martin Luther King es un ejemplo. Cuando uno estudia la vida de Martin Luther King,
y todos los líderes, los obispos, los pastores bautistas que estuvieron en el movimiento de los derechos civiles de Estados Unidos, ellos formaron algo que se llamó la Coalición Cristiana del Sur. Uno lo que va a descubrir allí es que ellos utilizaron herramientas de organización comunitaria. ¿Cuál era el problema? La discriminación en los buzos, el abuso, la policía, esto y esto. Bueno, ¿cuál fue la táctica que ellos hicieron? Bueno, vamos a organizar la comunidad y vamos a paralizar el transporte público. Algo interesante que yo siempre, cuando hablo con los pastores protestantes y evangélicos, les digo, miren, ¿por qué el movimiento de los derechos civiles tuvo éxito? ¿Por qué Martin Luther King tuvo éxito? Bueno, porque él tuvo el respaldo de un network y una red de iglesias. Y ellos se reunían en los sótanos de las iglesias, porque eran los únicos lugares donde podían reunirse sin despertar sospecha y sin ser apresados por la policía o ser golpeados o ser vandalizados. ¿Me explico? Y eran los sótanos de las iglesias donde ellos planificaban. Yo tuve el privilegio y el honor, y él todavía vive, de tomar clases y recibir clases con uno de los ideólogos del movimiento pacifista de Martin Luther King, que era el más joven. Él ahorita tiene 90 y pico de años. Y el hombre todavía es un roble. Él es un pastor negro en Los Ángeles. Ahorita me va a llegar su nombre. Esto es consecuencia del COVID. No, en serio. El COVID, hay unos efectos que llaman long COVID en inglés. Y a mí me quedó, eso es lo único que me queda. Es el tema de lo que llaman un problema de memoria, de cosas que yo debería saber. Ahorita tengo el rostro de él aquí y no me llega el nombre. No, todavía están investigando eso. Yo estoy diciendo, pero es algo así. O sea, ok. Ahorita me llega. Bueno, entonces él tomó de Mahatma Gandhi y del movimiento de Mahatma Gandhi de resistencia en la India contra los británicos y lo aplica al movimiento de los derechos civiles, ¿no? Bueno, ¿qué es organización comunitaria? Es una táctica para abordar problemas y cuestiones específicas como una estrategia de compromiso y empoderamiento a corto, mediano y largo plazo. Los objetivos a corto, mediano y largo plazo de la organización comunitaria son desarrollar las capacidades internas y aumentar el poder de decisión y la influencia de los grupos menos favorecidos para transformar sus realidades. Cuando yo he estudiado la vida de Martin Luther King y me metí allí a leer, uno encuentra que él, y lo dice en algunas de sus entrevistas, predicaciones, en sus escritos, que ellos tuvieron la mentalidad de desarrollar estrategias a corto, mediano y largo plazo. Uno de los problemas, entonces allá se reían, del mundo evangélico pentecostal y del mundo evangélico venezolano es que es cortoplacista. Ahora, y uno escucha esas predicaciones, yo libero, yo desato, yo declaro, yo resuelvo, y en este momento, y en este momento, y en este momento, ¿verdad? Pero se espiritualiza y luego se sale de la iglesia y no se hace nada sobre esa declaración de la hora, del yo declaro, del yo decreto, del yo digo, del yo predico. Igual en los púlpitos católicos. ¿Okay? Los pastores negros bautistas entendieron que sí tenían que orar, que sí tenían que predicar el evangelio, pero que su realidad inmediata de opresión solo podía cambiar si ellos se organizaban y organizaban a su comunidad con objetivos de corto, mediano y largo plazo. Entonces, es una estrategia que ha sido utilizada por movimientos sociales, por comunidades marginadas para obtener derechos, ganar poder colectivo y crear cambios transformadores
en sus comunidades, ¿no? Ahora, ¿qué es un organizador comunitario? Bueno, es un individuo que tiene pasión por la justicia, que tiene capacidad de escuchar a otros, que es capaz de tener empatía y conectar su propia historia con la historia de otra persona. Sabe agitar eficazmente el dolor y el enojo interno e identifica las necesidades y el potencial de otras personas. Y de eso tenemos en nuestros barrios y en nuestras iglesias, con talento natural, cantidad de personas. Que ellos no se ven a sí mismos porque nadie les ha dicho, tú eres un organizador comunitario. Los hay en las juntas de condominio, los hay en lo que eran las conocidas asociaciones de vecinos, lo hay en lo que hoy se conoce los consejos comunales, o sea, lo hay en todo. Son personas que tienen esa capacidad, uno, de tener empatía. Mi mamá era una. Mi mamá toda la vida que yo la conocí con otra señora, eran las líderes de la asociación de vecinos del barrio. Es la que siempre andaba organizando. Bueno, allí yo pongo un ejemplo y ahora en el video lo vamos a ver de este hermano que está aquí de gorra azul, Javier. Él trabaja en esta iglesia de la que ya hablé en Barquisimeto. Y Javier es el que siempre llega a la iglesia dando ideas y diciéndole al pastor, al apóstol, mire pastor, allá hay una necesidad en tal lugar, mira, me encontré una viejita con una casa que se le cayó porque la lluvia le tumbó el techo y está sola y los hijos no están y ahí van. O sea, ese tipo de persona que siempre anda tratando de conectar con la comunidad. Vuelvo y repito, esto es un caso único y fuera de lo común, porque la realidad es que en la mayoría de las iglesias evangélicas y católicas eso no pasa. La gente está concentrada en la liturgia, en lo que ocurre en la misa, en lo que ocurre en el culto, y nos vamos. Incluso hay comunidades, ocurre en la iglesia presbiteriana, lo he visto, entre los luteranos, los anglicanos, para no decir que solamente estamos hablando de católicos y pentecostales, donde la gente ni siquiera vive donde se reúnen. Llegan en los carros, abren el edificio, hacen el culto, cierran y se van. Y no hay ningún tipo de relación con esa comunidad. O sea, mi experiencia en la iglesia, 10 minutos que nos compartas tu historia, tu iglesia, dónde vienes y lo que tú has visto y lo que tú has experimentado y cómo se consigue el tema de la misión de la iglesia y donde tú estás. Bueno, a mí siempre me gustó esos temas religiosos porque desde pequeña tuve como muchas incógnitas, ¿no? Y siempre mi familia, que es muy católica, claro, ellos, a manera de guiarme por ese camino del catolicismo, pues me contaban a su manera cómo era un cristiano, que somos. Y bueno, siempre me llamó eso la atención y siempre quise irme por el camino de la catequesis. Me fui por ese camino de la catequesis. En la iglesia de la Candelaria siempre me decían que no había oportunidad, que estaban siempre todos los cupos copados. Entonces por eso llegué a los Salesianos, donde estaba mi mamá, y bueno, ahí me fui. Pero yo sí veía dentro de la iglesia que no satisfacía en mí las incógnitas que yo traía, pues, de por qué yo era católica, sino lo que yo veía en mi familia. Entonces, de ahí fue que dije, bueno, yo me voy a preparar porque yo no quiero ser una catequista pirata y yo quiero más o menos prepararme porque yo voy a estar con niños y quiero darle esa imagen de Cristo, ¿verdad? Como la concibo yo, de una persona, por supuesto, con tanto amor, ¿no? Entonces de ahí fue que me fui a estudiar ciencias bíblicas en Sobicaín. Me fui a estudiar ciencias bíblicas en Sobicaín. Yo dije, bueno,
en todo ese tiempo que estuve en Sobicaín, puedo dar Biblia en la parroquia. Nada, como vetado. No hay manera de... Usted tiene que dar este programa que tenemos, ese es el que usted va a dar, no ciencias bíblicas. Entonces, bueno, yo me dediqué fue a dar el cronograma que ellos me tenían. Pero para hacer el cuento corto, después vino la cuestión de la pandemia, entonces me cerraron la iglesia, me fui para la Candelaria. Ahí sí abrieron la oportunidad de dar catequesis, pero tampoco la Biblia como que era bien vista. Y entonces yo dije, bueno, pero ¿qué tipo de católica soy yo? ¿Verdad? Si las raíces nuestras, todo viene a través del texto bíblico. Entonces, ¿cómo yo le voy a hablar a un niño de Cristo, verdad? Y bajo un cronograma que a mí no me dice nada, yo tengo que hablar de la Biblia y hablarle una realidad, porque total que bueno, eso se quedó ahí. Yo veo en mi iglesia muchas fallas en cuanto a formación católica. Yo empecé siendo ahí proclamadora de la palabra y prácticamente no sé, como que no les gustaba mucho que yo proclamara la palabra. Eliminaron las lectoras. Yo creo que para eliminarme a mí, eliminaron a todas las lectoras que habían allí, porque de verdad a mí me gusta, yo me paro en el ambón y yo me transformo, yo proclamo la palabra como que si yo la estuviera viviendo allí. Entonces éramos 6 lectoras que éramos ministros de la Eucaristía y bueno, para quitar esta, es lo que yo pienso ahora. Esta no nos conviene, pero para eliminarla a ella, tengo que sacar a las otras también. Entonces yo me vi ahí como, ¿no? Apartadilla, ¿no? Yo dije, bueno, me voy a seguir quedando porque yo soy católica, me voy a seguir quedando aquí y voy viendo y me di cuenta de eso, pues que falta mucha formación, mucha gente está allí, realmente llegó a la iglesia y no sé, no tienen esa curiosidad, pues que yo pienso que tengo de conocer mi religión, de poder hablar de ella, ¿verdad? No veo eso en ninguno de los ministerios. Ni siquiera en el ministerio pues somos, damos la comunión, ministros de la comunión, y tampoco ahí yo veo una espiritualidad, un conocimiento. No es que me sienta yo como sola, apartada en ese mundo, ¿no? Pero a veces uno se dice, bueno, pero ¿qué hago yo aquí? Pues, ¿cuál es mi papel? A veces hablo con Dios y le digo, Señor, ¿cuál es mi papel aquí? Que yo quiero hacer tantas cosas por mi iglesia y no arranco porque lo que me rodea pues no me ayuda. Pues. Entonces, bueno, más o menos eso, tengo, 9 años como catequista y en esos 9 años lo he visto en 2 parroquias. No es que una más que otra, no. O sea, es un problema de fondo grave que hay, ¿no? Entonces, no sé mis compañeras cómo les ha ido en la... Pero pienso eso, pues, que falta mucha formación, los sacerdotes no ayudan. Te dejan a ti, bueno, prepara a esos niños ahí y ve a ver cómo da la catequesis, pero yo pienso que de alguna manera debería haber como una escuela, ¿no? Que prepare al catequista porque vas a trabajar con niños. Pero, bueno, y otras cosas que ya las iremos comentando, porque ya se me están olvidando. Estamos en el límite, pero si quieres decir algo más, no voy a ser tan preciso. Bueno, y en reuniones que hemos tenido así con el apostolado, el consejo pastoral, yo me siento a veces que la persona que dirige allí dando la charla es como tanteando, pero no sé qué tantea, es como viendo a ver quién es quién, ¿no? Sí. Y yo digo, bueno,
Bueno, es porque yo también veo esa parte, ¿no? A lo mejor los que están ahí conmigo no notan eso, pero pienso que hay como una exclusión. Sabes mucho, no me conviene. Lees mucho, no. Parece. Sí, es más, una vez hicieron un comentario de un obispo católico que se separó cuando, ahorita no me acuerdo el nombre, yo sé que él no estuvo de acuerdo con el Vaticano II. Okay. Y él formó un movimiento aparte. Ahorita no recuerdo su nombre. ¿Aquí en Venezuela? No, él creo que es francés, ese obispo, que tuvo ese problema con él. Y entonces el pastor no, el padre, nombró así entre dientes el nombre de ese obispo. Y me dijo, ¿alguien lo ha leído? Y yo fui la única que decía, sí, yo sé quién es. Y él no dijo ya más nada. Entonces, me metí en un problema. Entonces, yo pienso que nosotros tenemos mucho trabajo que hacer en la Iglesia Católica, con nuestros niños, con la catequesis de nuestros niños, porque para ayudarlos de verdad a abrirse a esa realidad católica que hay, que es muy bonita y no sé por qué está como limitada y, ¿no? Sí. Bueno, eso. Gracias. Bien. Primero quiero compartirles que me llamó mucho la atención la tarea previa, porque no me había parado a sentarme, es decir, he tenido a sentarme a reflexionar en cuanto a estas preguntas de la iglesia, de la congregación donde estoy. Sí me había hecho algunas preguntas, pero era más que todo de mi conducta en la mía. Pero de la raíz o de la historia de la iglesia no me había detenido. Entonces, una de las cosas cuando el profesor nos recomendó era que observáramos que él me preguntó si esta es una iglesia cristiana evangélica, qué tipo de doctrina somos. Somos una iglesia que se llama Centro Cristiano Avivamiento Rey de Reyes, es una iglesia evangélica pentecostal. Su pastor fundador, bueno, era un joven, porque cuando la fundan hace 20 años y ahorita es un poco más adulto, por supuesto. Y él era un discípulo de Samuel Olson. Digamos que hemos seguido la doctrina de acuerdo a la palabra, pero bueno, se supone que debió haber crecido. Él se va de Venezuela, se fue a España. Ya tiene 14 años fuera de Venezuela y si la iglesia tiene 22, se podrán dar cuenta que se fue en un proceso en que la iglesia estaba recién, más bien estaba como que creciendo, de crecimiento. O sea, todavía no era el momento de irse. Eso trajo como consecuencia una serie de problemas que hemos tenido. Se nos murió el pastor hace poco, pero el pastor tuvo que agarrar y discipular, como darle identidad a la iglesia. Otro pastor que él colocó se fue porque no le gustaba, no llegaron a un acuerdo el pastor con el pastor fundador. Entonces ha pasado como por 3, 4 quiebres, diría yo. Eso, por supuesto, trae como consecuencia que no crece. Yo no he visto crecimiento, por un lado, pensando ahora. ¿Qué hacemos los que hemos estado ahí con tiempo? Bueno, hemos estudiado la palabra, hemos estudiado, hemos seguido avanzando, pero yo diría que los que dirigen la iglesia no están como que avanzando. Se limita al servicio, la oración, el evangelismo, pero este evangelismo es por campañas, por etapas. Las últimas que hemos estado haciendo ha sido para alimentar, para llevar que si la sopa, que si llevar un sándwich, un jugo. Evangelizamos, pero hasta ahí, y luego volvemos dentro de tanto tiempo.
Estas palabras que yo les digo no es porque estoy criticando a la iglesia como tal. Yo amo, me encanta, adoro, y digo adoro porque sí, adoro a nuestro Señor Jesucristo yo soy lectora de la Biblia y me gusta leerla y por eso estoy aquí para profundizar. Yo sí creo en el Espíritu Santo, yo sí creo en esos dones, en las manifestaciones de los dones, claro que sí, y he tenido la experiencia en la religión. Pero he tenido este despertar acá de ver la misión de la iglesia como tal, esa misión que dice, cuando uno lee a Padilla, dice que no es que, y lo hemos conversado aquí, recibiste el Evangelio, tienes doctrina, leíste la Biblia, saliste del culto y tú recibes bendición, pero hasta ahí. Los demás, bueno, chao pecado, me sabe, deja lo que te pase. Y yo también dije, bueno, pero es que falta algo en la educación. Y la persona encargada de la educación no es que sea una persona mala, no es que sea una pecadora, pero yo me pregunté hace unos meses atrás, dije, ¿cuál es el último curso de formación que ha tenido? Ninguno. ¿Cuál es el último curso donde se haya preparado para las nuevas tendencias y corrientes de educación cristiana en los niños? Ninguno. ¿Cuántos seminarios teológicos hemos sido invitados o hemos ido a debates teológicos donde hayan damas, caballeros o jóvenes? Ninguno. No hemos ido a ninguno. Lamentablemente sí podría decir que de 300, 400 llegamos a hacer alguna vez. Fuimos bajando a 300, ahorita somos aproximadamente, porque pregunté, 370 cuando asisten, algunos todavía están perdidos, pero están ahí escritos en la computadora. Se han ido mucha gente y algunos, yo les dije, sabios pensantes, se han ido, les preguntaba a esas damas que se han ido, a esos caballeros, no es que yo no le veo, no veo, dice Toriendo, o sea, no le veo crecimiento, no diría yo. ¿Por qué no se ha ido quien estaba hablándoles a ustedes? Bueno, primero porque yo no me he ido, porque yo no estoy oyendo ni viéndolos a ellos. Es decir, yo siento un llamado, yo siento sería eso, la palabra, un llamado de parte de Dios, que cada día crezco en Él. Independientemente de la ayuda esa que yo puedo hacer de darle una comida o una sopa, lo hago sin necesidad de que me manden ellos. Y el crecimiento en la lectura, bueno, me he venido. He buscado y gracias a Dios, bueno, el Señor me ha colocado en diferentes, digamos, espacios en el cual he podido crecer y he podido hacer el trabajo social. He podido también, conocer otros espacios y también conocer gente evangélica un poco seria, comprometida. En mi caso, he trabajado con algunos equipos de la iglesia de las casas, también ahorita con una organización que se llama Esperanza Sin Fronteras, que es de José Piñero. Sí, de José. Ahí también he estado formándome y he apoyado. Y a veces ni siquiera puedo invitar a hermanas, porque en una de esas que fui en el tiempo de la pandemia, entonces, no, ahorita no se puede hacer cursos acá, Leida, por esto, por lo otro. Le paré. Le digo, bueno, está bien. No voy a no les voy a molestar su proceso, pero a mí nadie me impide el mío. Y punto. Y además de eso, bueno, también hasta una organización CELAM, que es una organización católica de Colombia. El CELAM. Sí, hasta con ellos he hecho un curso de buen trato. Y yo ahí coloqué cristiana, evangélica, nunca me dijeron, usted no puede estar en este curso. Allí lo hice por internet. Y con ellos, bueno, siguen llegándome comunicaciones y he estado en unas que otras charlas. Con la Federación Teológica Latinoamericana, ahora sí ya le estoy agarrando más interés porque al principio decía, pero ¿esta gente qué hace? La fraternidad. Sí. Yo no veo nada ahí cuando te digo, mira este poco de mujeres, y yo las revisé todas, 20 mujeres influyentes en la teología en América Latina. Sí, de los Estados Unidos, esa muchacha, además que es una muchacha.
y bien bonita. ¿Quién la...? La que nos recomendó la última vez. Jenny. Yo voy a decir a Jenny, es una buena amiga. Sí. Y yo digo, pero mira todo lo que hace. Y yo me voy a ir a Miami entonces. Yo digo, no es que esté en Miami, pero por lo menos en los Estados Unidos voy a conocer un poco de mujeres extraordinarias y negras, altas, gordas, feas, bonitas. ¿Qué estamos haciendo nosotras aquí? Yo no voy a perder más mi tiempo, yo voy a venir a mi casa. Ay, yo también, Vi tu edad que pusiste 68 años. Te admiro. De verdad que sí. Porque tiene ese corazón aquí abierto, joven, y quiere aprender. Bueno, entonces en conclusión, leí la misión de mi iglesia, ¿no? La visión, que yo no la sabía. Pero más o menos dice así, la visión de la iglesia. Cuando el pastor tenía 25, 27 años más o menos. Dice así la visión: formar una generación de líderes que transformen el mundo con el evangelio de Jesús. Sí, no, algo así. Y la misión de la iglesia, la misión lo tenemos ese sí me lo sé de memoria porque ese sí lo veo todos los días, que está en el púlpito. La misión sí está por allá en uno, así como decir así, pero guardado por allá. Y la misión dice así: discipular, equipar, enviar. Gracias. Qué bueno. En el trabajo con fundaciones, no solamente voy a hablar de estas cosas puntuales. Primero, no debe ser trabajo de carácter partidista y no apoya candidatos. Yo creo que aquí es donde hemos perdido el norte en el tema de la misión de la iglesia en la sociedad, en la transformación comunitaria. El gran problema en Venezuela es que lamentablemente las iglesias se han politizado. Y no es un problema ahora de Venezuela, está ocurriendo en Estados Unidos, está ocurriendo en el continente, porque la polarización política entre los extremos y los péndulos ha logrado permear las iglesias. Y hasta cierto punto, en el laicado eso es natural, porque la iglesia está compuesta de miembros laicos. Pero cuando ya pasa al clero, a los obispos, a los pastores y a los apóstoles, hay un problema serio. ¿Ok? Entonces, no debe ser partidista, no apoya candidatos, ni del uno ni del otro, no levanta banderas partidistas. Eso no quiere decir que si viene una elección de alcalde, de diputado, de concejal, de lo que sea, usted no pueda organizar con las iglesias un foro de candidatos para que los candidatos vengan y le hablen a la gente sus propuestas, sus ideas. Eso sí, si usted hace un foro de candidatos, usted tiene que invitar a todos los candidatos y candidatas y los variopintos que allí hay. ¿Le guste o no le guste? Le guste o no le guste, ¿verdad? Pero quiero hacer énfasis en eso. El problema es que hemos politizado el trabajo comunitario y el trabajo con las fundaciones. Entonces va la ONG a hacer un trabajo y termina entonces haciendo proselitismo, que es la segunda parte. No debe ser proselitista, ni religioso, ni político. Usted no va a la comunidad que tiene una vulnerabilidad del tema del hambre o de inseguridad alimentaria a darle una sopa, a darle un sándwich, a darle una bolsa de comida, para luego decirle que se tiene que convertir en pentecostal o en presbiteriana o en católico o en lo que sea. Sí, es que hoy en día, y sucede entre nosotros mismos, el fenómeno de la polarización, ¿sí?
dime quién eres y con qué te identificas, porque es que si no, mira, ni converso contigo, ¿no? Correcto. Es que desde que me levanto hasta que me acuesto, con quien me consiga, a nivel familiar, a nivel de la comunidad, ¿por qué tengo que hacerlo? Y no somos conscientes, a ver, sino que tengo que saber, porque que si no... Ok. Sí, y entonces no puede ser proselitista ni en el aspecto religioso, ni en el aspecto político. Entonces tenemos situaciones donde de repente se empiezan a hacer jornadas sociales en una comunidad y a la final entonces hay una agenda detrás de eso y la persona que lo estaba organizando termina siendo el candidato. ¿Ok? Esto no quiere decir que las personas de las iglesias no puedan participar en la política. Por supuesto que sí, porque tienes tu derecho político como venezolano o venezolana. Tú puedes participar en cualquier partido político que tú quieras. Y si eres un laico, puedes aspirar a ser candidato hasta la presidencia de la República. Pero debe haber una separación entre iglesia y Estado. ¿Quiere decir esto que un pastor o un líder religioso no puede aspirar a ser gobernador o presidente? Claro que sí, pero tienes que separarte de tu función religiosa. Entonces, ahí hay unas banderas que se cruzan y se han cruzado en Venezuela y en otros países, y tenemos que tener claro que el trabajo en la comunidad, y cuando se trabaja con fundación, esto le digo yo mucho a los líderes, ni es partidista, no apoya candidatos, ni es proselitista. Luego no discrimina o excluye a nadie basado en raza, credo, sexo, edad, condición social o afiliación política. ¿Ok? Y yo creo que si los que se meten en el trabajo comunitario siguieran estos principios, nos ahorraríamos muchos problemas. Y yo sé que hay resistencia en algunas iglesias en abordar la comunidad, porque como la comunidad está tan politizada, es tan difícil que la comunidad crea que viene alguien que no viene con una agenda externa. Porque falta la transparencia de las relaciones. Voy a darles un poco de mi experiencia en Estados Unidos y todo eso, pero realmente no tengo el tiempo, no tenemos el tiempo. Pero sí quiero hablarles de un trabajo que se está haciendo en Barquisimeto con una red de iglesias, una red como de 25 iglesias, Fundación Todas las Cosas en Común. Sí, y es basado precisamente en el libro de los Hechos, en coinonía, que tenían todas las cosas en común. Entonces, bueno, allí me he ayudado a desarrollar este trabajo. Y bueno, es una organización sin fines de lucro basada en la fe que se registró con personalidad jurídica en el 2016. Sin embargo, el trabajo, como les dije al principio, en esa comunidad se inició hace 23 años con una iglesia de menos de 50 personas y hoy ya es una iglesia como de 5.000 personas. La fundación es la herramienta de transformación comunitaria de la Iglesia Misión Cristiana para el Mundo, MCM, fundada en Barquisimeto hace 23 años, dirigida por los apóstoles Keyson y Belkis de Carril. Ubicada al oeste de la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, una ciudad moderna, la cuarta ciudad más poblada del país, con aproximadamente 2 millones de habitantes, eso antes de la migración, esos números han cambiado, ¿verdad? Barquisimeto es importante porque es el centro de las comunicaciones, industria, agricultura del centro occidente de Venezuela, ¿verdad? También es considerada la capital musical del país por la afición que tienen sus habitantes a la música. De hecho, es donde nació el gran director de música clásica Gustavo Dudamel, actual director de la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles y la Sinfónica de París. Allí estoy yo con Gustavo en el concierto inaugural que dio en Los Ángeles, en la Sinfónica. Yo tuve el privilegio, claro, eso hace que los dos estaban machados. Boté la cédula aquí, ¿verdad? Yo tuve el privilegio de ser parte del comité de bienvenida a Gustavo Dudamel, que organizó tanto la ciudad de Los Ángeles, la alcaldía, con la Filarmónica, como con la Embajada de Venezuela en Manchester. Aquí estamos con Kevin de León, en ese momento era el presidente del Senado de California. Bueno, entonces, TCC, Todas las Cosas en Común, tiene una visión, ¿verdad?
¿Qué es la misión? Es el objetivo, es el GPS, es el mapa para el viaje, es la meta que te planteas. Entonces uno va a una iglesia y le pregunta, bueno, ¿cuál es la misión de esta iglesia? Nadie sabe. Bueno, en este caso, TCC tiene como visión vidas transformadas, comunidades transformadas. Claro, una cosa conlleva la otra. Vidas transformadas, comunidades transformadas. Bueno, ahora, ¿qué es la misión? La misión es lo que realizas para alcanzar el objetivo. La visión es el mapa, el GPS. ¿Cuál es la misión de TCC? Vidas transformadas, comunidades transformadas allí, en ese sector de Barquisimeto. La misión es lo que realizas para alcanzar el objetivo, ¿verdad? Entonces, bueno, trabaja con todas las comunidades del oeste de la ciudad de Barquisimeto, e instituciones públicas y privadas, interesadas para unir, construir y transformar comunidades. ¿Ve? Se trabaja con todo el mundo. Entonces, los valores. ¿Cuáles son los valores? Los valores es el DNA de la organización, de la iglesia, de la institución. ADN, sí, disculpa, se me salió el ADN, sí. Ok. Bueno, es la columna vertebral con lo cual funciona la fundación, o en este caso la iglesia. Es el ADN de lo que nos caracteriza. Por ejemplo, en este caso, uno de los programas principales, hay muchos, es el tema de la inseguridad alimentaria que hay en la población y que empezó, ustedes saben, cuando empezó la crisis, se empezó a notar. Bueno, en el 2018, por medio de la fundación y de la iglesia, se sirvieron 238.206 comidas. Y esos números son ciertos, porque yo estoy allá cuando se reparten los almuerzos y se van contando y se van marcando, y hay un reporte diario. Hoy repartimos tantos almuerzos, esta semana repartimos tantos almuerzos, al final del mes repartimos tantos almuerzos y al final del año repartimos tantos almuerzos. ¿Ok? Bueno, un valor es el respeto a la dignidad de las personas, tratar a los demás con respeto y consideración a su dignidad, como nos gustaría que nos trataran a nosotros mismos, reconociendo y valorando las cualidades de los demás, ya sea por sus conocimientos, habilidades, experiencia o valor como persona. Es decir, todo el que llegue y participa tiene un valor y hay que respetar el valor de esa persona, es un valor. Segundo, hay ética de trabajo. Se trabaja con integridad cristiana, con honradez, con responsabilidad profesional para que TCC cumpla su objetivo. Se aplican los demás principios éticos a los que nos sujetamos en nuestras actuaciones, con el fin de generar confianza y transparencia en nuestras relaciones con las personas, comunidades que servimos y las instituciones con las cuales trabajamos. Hay un trabajo en equipo, que se persigue un objetivo en común, buscando la forma más eficiente de coordinarse para alcanzarlo, con la participación de todos y ayuda mutua, no siendo competitivos entre sí, que es un problema muy serio, lo que yo he visto aquí en Venezuela, sino buscando la mejor forma para alcanzar la meta de transformar individuos y comunidades. Hay un trabajo en equipo. Todo esto yo lo he venido desarrollando con ellos desde hace como 5 años. Bueno, se incluye a todas las personas. No se discrimina ni se excluye a nadie por razones de credo, de afiliación política, de sexo, de edad, de origen étnico, condición social, discapacidad mental motora u orientación sexual. Hay la gente que llega, algunos son del PSUV, otros no son del PSUV, algunos están a favor del gobierno, otros están en contra del gobierno, y ahí se trata de mantener el nivel de inclusión de todas las personas, incluyendo personas de diferentes. Yo les voy a mostrar un par de videos y vamos a ver si la tecnología no nos falla. Para darles una idea del trabajo que se realiza. El primer video es un video corto. Vamos a pasar el primero.
yo llegué a esta iglesia, oh my God, finales de los 90 y pasé 10 años allí. Yo llego primero a hacer una pasantía, yo estaba en el seminario y estaban empezando un ministerio hispano allí. Esta iglesia, voy a hablar un poco de la historia, tengo 20 minutos para contar esta historia. Es una catedral, como ustedes pueden ver, estilo gótico francés, con capacidad para 2.000 personas. ¿Ok? El santuario principal que está aquí tiene capacidad para 1.600 personas. Luego por aquí hay una capilla que se llama Westminster, que tiene capacidad para 200 personas. Y luego por aquí hay otra capillita pequeña entrando aquí, que se llama Chichester, que tiene capacidad para 100 personas. Entonces hay 3 ambientes. La iglesia ocupa toda una manzana, un territorio. Tiene aproximadamente 200 salones. Yo trabajé ahí una década y les confieso que yo me perdía dentro de la iglesia a veces. Perdido, se me perdía. Ok. Esta es la Wilshire Boulevard, que es una avenida principal, como decir, la Libertador, que atraviesa todos Los Ángeles, y esta calle es una calle perenne. En la década de los 50, esa iglesia tiene 100 y algo años de fundada. Cuando se construye esa iglesia allí, el debate de los líderes presbiterianos era: ¿por qué vamos a construir una iglesia tan afuera del centro de Los Ángeles? Porque eso era, ok, pero bueno, la demografía, el crecimiento, resulta que ahora la iglesia la sobrepasó. A 2 cuadras de esa iglesia, caminando hacia arriba, está un famoso hotel que se llama el Ambassador Hotel. Ese era un hotel muy famoso en la década de los 60, 70, 80, porque era donde se hospedaban las estrellas de Hollywood, ¿no? Y yo entré a ese hotel varias veces, y la cosa, y no ve la cosa. Ahí se quedaba Marilyn Monroe. Los chismes dicen que cuando John F. Kennedy venía para Los Ángeles, se hospedaba ahí, y Marilyn Monroe entraba por la cocina con una peluca, y todo ese rollo, ¿no? Todos esos chismes. Bueno, yo estoy escribiendo un libro y un capítulo es dedicado a mi experiencia en esa iglesia. Bueno, en ese hotel mataron a Robert Kennedy, el hermano de John F. Kennedy. ¿Recuerdan ustedes eso? Y la historia de cuando matan a Robert Kennedy, él le meten un tiro en la cocina. Y el primero que llega a auxiliarlo es un chamo latino, mexicano, ayudante de la cocina. Y sale la foto en el LA Times, él tratando de pararle la sangre a Robert Kennedy con una broma de la cocina y todo. Él después lo entrevistaron, le vieron todo. Ok. Bueno, entonces, cuando yo llego allí, después que hago mi pasantía de 1 año, exigida por el seminario y todo, el pastor Frank Alton, que hablaba un perfecto español, tan perfecto que a veces me corregía mi español escrito, a mí me daba pena. Ricardo, te faltó el acento aquí en la O y N. Bueno, él fue misionero en México y luego fue misionero en Colombia. Y entonces esta iglesia, al haber los cambios demográficos, porque ¿qué ocurrió? En la década de los 80 empieza a llegar un influjo de centroamericanos huyendo de la guerra civil que cruzaban la frontera con México. Y bueno, la frontera con México está entre Tijuana y San Diego, que está 2 horas al sur de Los Ángeles. Entonces, el vecindario primero tuvo una oleada de migrantes, especialmente centroamericanos. Después empezaron a llegar muchos migrantes de Corea del Sur. Entonces, ahora ese sector es conocido como Koreatown. Bueno, entonces la iglesia reevaluó su misión porque después de ser una catedral presbiteriana donde en cada servicio estaba full capacidad, y cuando el presidente de Estados Unidos venía a visitar Los Ángeles, se hospedaba en el Hotel Ambassador y el domingo asistía ahí a la iglesia. Y ahí hay fotos de presidentes, de embajadores, de gobernadores. O sea, era como el símbolo del presbiterianismo en Los Ángeles. Pero al haber el cambio demográfico, muchos de las familias afluentes que asistían se empezaron a ir hacia la periferia. Empezó a llegar lo latino, los negros, los asiáticos, y la congregación empezó a
declinar en membresía por los cambios de valor. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a cambiar nuestra misión, hicieron una oración y trajeron al pastor Fran Alto, que hablaba español, para tratar de hacer una conexión con la comunidad. Yo estoy en mi último año de seminario y un día veo un letrero en el seminario que decía: la iglesia presbiteriana está buscando un pasante para que venga a ayudar con el ministerio hispano. Digo, este mismo soy yo. Les voy a confesar un pecado. Arranqué el aviso. Yo no quiero que más nadie lea esto. Arranqué el aviso de la cartelera y de una vez llamé al pastor y hice una cita. Dije, mire pastor, yo estoy aquí en el seminario, ¿cómo no? Venimos, tuvimos una entrevista de 1 hora, hablamos y me dijo, ya no voy a buscar a más nadie, tú eres el hombre. Así. Yo nunca había dicho eso en público, fíjate. Bueno, y llego yo ahí como el monaguillo, ¿no? Para hablar en el término católico. Y entonces empezamos el servicio hispano en la capilla de Westminster. Bueno, y mi trabajo era empezar a salir, a tocar puertas en la comunidad. Tengo tantas historias de esa cosa. Ahí yo empecé a usar el cuello clerical, porque la primera vez hay una señora ahí que conocí. Y entonces le invité a venir a la iglesia, no, estamos empezando el grupo aquí, y bueno, y empezaron a venir. Y un día voy a tocarle la puerta a la señora, a un apartamento, una cuadra ahí abajo de la verenda, y me sale un hombre mexicano con un sombrero y una romosa y dice: ¿qué quiere usted con mi vieja? Yo no, mire, que yo soy el pastor de la iglesia y tal. Vieja, que aquí lo llama un joven que dice que es pastor. Y bueno, y empecé a tener esa serie de experiencias. Y entonces Fran me dice: no, Ricardo, empiezo a usar el cuello clerical. Y bueno, la próxima vez que voy yo, voy a tocar y me abre el Señor otra vez: padrecito, pase adelante. Me invito a un café, padre. Vieja, llegó el padrecito. Ok, bueno. Entonces, ya cuando avanzamos, nos damos cuenta que hay unos problemas serios en la comunidad. Y entonces organizamos un clúster de iglesias de 9 iglesias. Buscamos otras iglesias presbiterianas en el área. Había una taiwanesa, unas iglesias anglosajonas, y bueno, y nos reunimos las 9 iglesias, los pastores, los líderes, y empezamos a decir los problemas de la comunidad. Entonces ya yo venía con mi semillita de la misión integral, de para acá, y empecé a compartir y hablar. Y Frank, ya también, el pastor Frank, que había estado en Colombia y en México, y bueno, hicimos un equipo. Y resulta que a mí se me termina mi pasantía del año, ya yo me tenía que ir. Y ellos le dicen a las iglesias: no, Ricardo, mira, nos vamos a reunir las 9 iglesias, vamos a poner un fondo y te vamos a contratar como el director de organización comunitaria del clúster. Y me quedé. Entonces me quedé, y entonces luego Frank dice: no, Ricardo, pero es que yo no quiero perderte tampoco, porque tú eres muy útil aquí para el ministerio y tal. Bueno, vamos a hacer una cosa: nuestra iglesia va a buscar un fondo y la mitad del salario lo vamos a dar a nuestra iglesia para que tú seas pastor, y la otra mitad del salario el clúster para que seas el organizador. Y bueno, y empezamos ese trabajo allí, y me quedan 10 minutos para compartirles la historia rapidita. Bueno, nos dimos cuenta que había un problema serio de violencia, de pandillas y de brutalidad policial. Estaba plagada de pandillas, tiroteos, enfrentamientos, muertos. Los policías eran, y entonces yo conozco a un señor que está aquí en el centro, en este extremo de la derecha, Alex Sánchez, que él había sido pandillero, emigrante de El Salvador, pero que él había decidido, cuando estaba ahí, como a los 30 años, él estuvo en prisión, dejar esa vida. Y él, nunca tuvimos la oración de conversión, nunca tuvimos las 3 leyes espirituales, nada. Pero él un día me dice: Ricardo, yo me siento cerca de Dios y ahora yo quiero hacer algo para que los jóvenes no pasen lo que yo viví. Y él se creó una organización que se llamó Jóvenes Unidos. Y empezamos, vivimos en el sótano de la iglesia, un salón grande, y él empezó a invitar a los chavos del vecindario que estaban metiéndose en pandillas, que ya estaban tatuados,
para tener un grupo que se llama Homies Unidos. Homies es como panita, la traducción, esa es la traducción literal, mi pana. Y bueno, y entonces empezó un programa de poesía, de poeta, y entonces empezaron a llegar los chamos con la broma urbana de la poesía y tal, y cuando vinimos a ver, había un salón como con 100 chamos de la comunidad, latinos, negros, asiáticos, haciendo poesía. Luego de eso, entonces empezaron a darse cursos de fotografía, cursos de video, los chamos se iban a la comunidad y tomaban fotos y bromas, y luego hacíamos exposiciones de la fotografía, invitábamos a los miembros de las 9 iglesias a que vinieran, y los chamos salían orgullosos porque un chavito latino de 15 años diciendo, me compraron mi fotografía por $100. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que empezamos a trabajar con la policía, y al pasar de los años se lograron acuerdos entre las pandillas y descendió enormemente el problema de la violencia, se mejoraron las relaciones de la policía con la comunidad, nos logramos reunir con el capitán de la división Rampart, que eso salió en los periódicos allá, era una división muy corrupta, hoy en día él es el jefe de la policía de Los Ángeles, Michael Moore se llama él, y empezaron un programa de lo que llamaron policía comunitaria, que en lugar de que los policías anduvieran en sus camiones y en su broma, empezaron a mandar policías en bicicletas, policías en pie, hacíamos reuniones de la comunidad con los padres, etc. Bueno, eso es un trabajo maravilloso. No voy a decirles que se eliminó el problema, pero se redujo bastante. Se empezaron a organizar los vecinos, porque ya son puros edificios, y detrás de los edificios, como usted ve en las películas, son callejones, y ahí era donde pasaba todo en las noches. Bueno, se empezó a trabajar eso y descendió fuertemente el tema de la comunidad. Aquí está Alex Sánchez, frente al Departamento de Correcciones de California. Se empezó a trabajar con jóvenes que salían de la cárcel para reincorporarlos. Hay un padre católico, ahorita me llega su nombre, otro, que creó una organización que hacía que los jóvenes que salían de las cárceles se pudieran reintegrar y tener trabajos. Entonces él hacía enlaces con las empresas, porque claro, estos chavos tatuados con un récord criminal ya nadie les quería dar trabajo. Y entonces el padre católico, él creó esta organización, nosotros hicimos mucho enlace con él, el padre Ball, y él escribió un libro que se llamó El corazón tatuado de Cristo, hablando de todos estos chavos tatuados, del rechazo de la sociedad y todo. Y él creó panaderías donde los jóvenes salían y aprendían oficios y luego salían a la fuerza laboral. Bueno, segundo, ¿qué hicimos? Se creó una organización que se llamó el Corazón Joven de Los Ángeles, Heart of Los Ángeles Youth. ¿Ok? ¿Qué ocurrió? Que en las reuniones que hicimos en la comunidad, yo lo que encontraba era que las madres me decían, pero Pastor Ricardo, el problema es que yo trabajo y mi esposo trabaja, porque tenemos que trabajar los dos para poder pagar el alquiler, la vida en Estados Unidos que nadie se la cuenta al inmigrante. Entonces mi hija y mi hijo van a la escuela, pero salen de la escuela a las 3 de la tarde y a las 2. Entonces, con la policía recogimos la data que entre las 3 y las 6 de la tarde o 7 de la noche eran las horas donde más aumentaba el delito entre los jóvenes. ¿Por qué? Porque los chamos se quedaban solos en la casa, en la calle, lo agarraba el pandillero, el vendedor de droga, todo esto. Entonces, un líder de la junta de la iglesia, a quien yo quiero y admiro mucho, Mitch Moore, viene y dice, miren, un día en una reunión de la junta directiva de la iglesia, nos dice, miren, yo jugué basquetbol cuando estaba en el colegio y él era músico, aprendí música. Mi sueño era ser un jugador profesional, pero mi estatura no me lo permitió. Pero jugué basquetbol. Vamos a hacer algo, yo voy a empezar a invitar a varios de mis amigos y vamos a empezar a jugar basquetbol y invitar a los muchachos de la comunidad que vengan a jugar basquetbol. La iglesia tenía una cancha de basquetbol en el sótano abandonada y otra en la azotea, detrás de esa gran torre que ustedes vieron.
Y bueno, él empezó a invitar a sus amigos, yo jugué bastantes partidas de basquetbol y empezamos a jugar basquetbol con los chamos. 2, 3, 4, 5, y cuando de repente veíamos eso así. Entonces se empezó programas de tutoría para los niños de la escuela. Entonces en la iglesia había muchos viejitos gringos que estaban retirados, que estaban en sus casas aburridos, que no hallaban qué hacer con su vida, y entonces empezamos a invitarlos a esos viejitos que ya estaban retirados, que vinieran a donar 3 o 4 horas de su tiempo para estar con los chamos. Entonces aquello era impresionante porque usted veía un salón así como este, con 20 niños y 2 o 3 maestros ya, tutores, enseñándole a los niños inglés, las tareas. Entonces creamos un programa que llaman allá After School Program, un programa para después de la escuela, que empezaba a las 3 de la tarde y terminaba a las 6:30, 7 de la noche. Entonces muchos de los padres salían directo de su trabajo y llegaban a la iglesia a buscar a los chavos. Ok. Les voy a contar 2 historias de resurrección con Ger Los Ángeles Jr. Creció tanto que ya la iglesia le era imposible mantener el programa. Entonces se decidió, Mitch Moore dijo, vamos a crear una fundación, y crearon Hola, Ger Los Ángeles Jr. como una entidad separada, como una fundación separada de la iglesia. Funcionaba en la iglesia, pero Mitch era el presidente. Bueno, un día se hace un contacto, no recuerdo bien esa historia ahora, cómo fue el contacto, pero lo cierto es que a Mitch lo contacta alguien del equipo Lakers de Los Ángeles y dice: mira, hemos escuchado el trabajo que ustedes están haciendo y nosotros queremos que los jugadores de los Lakers vayan allá a darles clínica a los chamos de basquetbol. Entonces, un sábado llegó Shaquille O'Neal con toda su patota a darle a los chamos unas clínicas. Por supuesto, los Lakers querían publicidad. Yo me acuerdo que cuando yo le di la mano a ese hombre, yo le llegaba por la cintura, una cosa así, la mano así de este tamaño. Y claro, entonces ellos empiezan a darle prácticas a los chamos, y cuando ven la cancha, bueno, estuvo el día, ¿verdad? Termina, después llaman a Mitch, los Lakers, le dicen: nosotros le vamos a reconstruir la cancha. Y remodelaron aquella cancha que quedó como Estadio de Agua y la de arriba. Y luego entonces nosotros todos los meses recibíamos 100 tickets de los Lakers para invitar a los chamos, para invitar a la familia. Bueno, aquello fue un ministerio tan lindo, que luego creció tanto que la iglesia era grande, pero allá no había capacidad para la iglesia y se mudó a otro lugar. Bueno, concluyo la historia. Cuando llega Gustavo, yo hablo con Gustavo y digo: oye, Gustavo, un sueño que yo tendría aquí es crear el sistema de Los Ángeles. Y me dice: ¿sabes qué, Ricardo? Yo lo he pensado, me dijo. Ahora sin llegar. Ok. Resulta que Mitch Moore es músico, y Mitch Moore tenía relación con la presidenta de la Filarmónica de Los Ángeles. De hecho, yo me entero que Gustavo va a ser el director de la orquesta mucho antes de que saliera en los medios, porque Mitch me lo había dicho. Yo ni sabía quién era Gustavo Dudamel, es más, ni sabía que era el sistema. Mira, Ricardo, ¿sabes qué? Me dijo: pero no vayas a decir que están en conversación con un joven venezolano para que sea el director de la orquesta sinfónica. Bueno, años después, Gustavo convence a la Filarmónica de Los Ángeles de crear el sistema, y la organización modelo que tomaron para iniciar el sistema fue Hola. Y entonces se imaginan ustedes cuando se pasa la noticia en esos vecindarios y en las escuelas que la Filarmónica de Los Ángeles iban a iniciar, y por eso la orquesta se llama Hola. Y Gustavo Dudamel empezó a dirigir esa orquesta, y yo estuve en el concierto inaugural cuando esa orquesta de chamos del barrio, latinos, negros y asiáticos, allá como aquí, la música clásica era elitista, y es elitista y es muy costoso. Bueno, ahí está Gustavo ensayando con la Orquesta Sinfónica Hola.
que hasta el día de hoy sigue funcionando. Yo no voy a tener tiempo aquí estoy yo en la iglesia, en un domingo. Esta era otra pastora asociada, Elizabeth Dilsender. Este es el pastor Frank Alton, del que les hablé. Ahí estamos en una marcha por el tema migratorio. Concluyo con que también nos dimos cuenta que había un problema de inseguridad alimentaria entre los hispanos, entre los negros, pero también entre viejitos anglosajones que ya se habían retirado, como ocurre aquí entre la gente de la clase media, y que resulta que lo que ellos tenían ahorrado, lo que recibían del seguro social, no les alcanzaba para cubrir el pago del alquiler, los servicios públicos. Entonces nos dimos cuenta que al final de cada mes, y esos son estudios que hubo allá, muchos viejitos estiraban el presupuesto dejando de comer para poder completar, para pagar los servicios. Entonces, con la coalición del clúster de iglesias, comenzamos un banco de alimentos. Y todos los lunes, los miércoles y los viernes, de 9 a 12 p.m., tenemos un banco, bueno, ya, yo no estoy allá, pero lo hicimos, y eso creció mucho, donde se repartían cestas de comidas a las personas de bajos recursos sin ningún costo. Ese programa sigue hasta el día de hoy y fue financiado por las ofrendas, las contribuciones del clúster de 9 iglesias alrededor. Entonces, recapitulo 3 temas que se atacaron porque en las reuniones de organización comunitaria fue lo que más surgía. El tema de la violencia, ¿verdad? Y las drogas y el abuso policial, Jóvenes Unidos. El tema de los chamos, que qué hacemos con ellos, Hola. Y los programas, y el programa de música y de deporte y todo esto. Y luego 3, el tema de la inseguridad alimentaria. Yo tengo un video que se lo voy a mandar a la profesora para que se lo envíe, que muestra este trabajo del Food Pantry, especialmente ahorita durante la pandemia.